Vamos a ver en este vídeo la sombra de poliedros. Veíamos en el vídeo de introducción al tema de sombras que cuando un cuerpo se encuentra iluminado hay partes del mismo que quedan efectivamente iluminadas, pero hay partes del mismo que quedan en sombra. Unas partes y otras quedan separadas por lo que se conoce, por lo que denominábamos línea separatriz. La determinación de la línea separatriz es la parte más importante en el trazado de sombras, ya que aparte de delimitar estas caras en luz y caras en sombra, decíamos que la sombra de la línea separatriz es el límite de la sombra arrojada por el objeto. En los cuerpos poliédricos la línea separatriz pues es una quebrada que se mueve por el espacio y que generalmente es muy fácil de determinar y de una manera intuitiva. Por ejemplo, en este prisma y con esta dirección de la luz que tenemos aquí, pues es muy fácil pues saber a simple vista cuáles son las caras que se encuentran iluminadas y las caras en cambio que se encuentran en zona de sombras. En cualquier caso, cuando haya dudas, existe la posibilidad de cambiar el punto de vista, de ir moviendo el punto de vista hasta irlo haciendo coincidir con la dirección de los rayos luminosos. Es decir, que yo me ubico en la posición del foco de luz y en esta posición yo puedo ver con facilidad cuáles son las caras iluminadas del cuerpo. También veo que el perímetro en esta posición es la línea, precisamente la línea separatriz, y que además este perímetro está coincidiendo con la sombra arrojada del objeto, lo cual sería una posible manera de verificar a posteriori si la sombra que nosotros hemos trazado es correcta. Bien, entonces a la hora de hacer, por ejemplo, la sombra de este prisma, pues nosotros lo primero que vamos a tener que hacer es encontrar esta línea separatriz. Vamos a borrar esta sombra que tenemos aquí y vamos a proceder a encontrarla de nuevo, y para ello pues vamos haciendo las mismas construcciones que hemos hecho al encontrar sombras de líneas rectas, es decir que a fin de cuentas la sombra que nosotros vamos a determinar ahora es la sombra de estas cuatro rectas. Bien, yo lo primero que hago por tanto es copiar un rayo de luz sobre esta primera vertical y encontrar la sombra de esta vertical como ya hemos visto en vídeos anteriores haciendo este empalme. Ya tenemos aquí, vamos a ponerlo en magenta, la sombra de esta primera vertical. A partir de aquí, y concretamente en este caso es muy sencillo y vamos a hacer uso de las simplificaciones que hemos visto en uno de los vídeos anteriores. Generalmente al hacer sombras de objetos arquitectónicos son objetos de este tipo, poliédricos, en los cuales existen muchas líneas pues verticales, horizontales, y es muy fácil pues encontrar simplificaciones como las que exponíamos en aquel vídeo. Bien, hemos hecho la sombra de esta línea vertical y a continuación viene la sombra de estas dos horizontales. Estas dos líneas horizontales son paralelas al plano del terreno, con lo cual la sombra que arrojan es paralela a sí misma y además de la misma magnitud. Por tanto, pues a mí me basta con cogerlas, esta línea y esta línea, y llevármelas, hacer una copia sobre el plano XY. Bien, y ya vamos teniendo nuestra sombra de estas tres líneas y ya únicamente queda la sombra de esta segunda vertical. Esta segunda vertical es paralela a la primera y por tanto su sombra, también según las simplificaciones que veíamos, debe de ser paralela a la sombra de esta primera vertical. Basta por tanto pues coger la sombra de esta vertical y llevárnosla a la otra. Y con ello pues tenemos concluida nuestra sombra. Vamos a ponerla en regresada.